¿Alguna vez te has preguntado si todo lo que te han enseñado sobre el origen del hombre podría ser una mentira cuidadosamente construida durante siglos? ¿Y si te dijera que existe un hombre que hace más de 300 años logró desmantelar con precisión quirúrgica toda la estructura narrativa sobre la cual Occidente ha construido su comprensión de la humanidad y la divinidad? En los canales oscuros de Ámsterdam del siglo XVII, mientras la Inquisición española aún echaba humo y las hogueras de la ortodoxia religiosa ardían por toda Europa, nació un niño que estaba destinado a convertirse en el enemigo más peligroso que la cristiandad haya conocido jamás. No era un conquistador armado con espadas, ni un revolucionario con armas de fuego. Era algo infinitamente más aterrador para los poderes establecidos, un hombre armado únicamente con la razón. Baruch Spinoza no se limitó a cuestionar algunos dogmas religiosos o a proponer reformas teológicas. Lo que hizo fue mucho más radical y devastador. Demostró matemáticamente que toda la narrativa cristiana sobre la creación del hombre es una construcción política disfrazada de verdad divina. Su obra no fue simplemente un ataque contra la Iglesia, fue la demolición sistemática y racional de los cimientos mismos sobre los cuales se había construido el poder religioso occidental. Wikipedia. Pero ¿cómo es posible que un joven judío de una familia de comerciantes llegara a desarrollar el sistema filosófico más temido de su época? ¿Qué experiencias moldearon la mente que sería capaz de ver a través de siglos de condicionamiento religioso y revelar las contradicciones fatales en el corazón mismo del cristianismo? La historia que estamos a punto de desentrañar no es simplemente la biografía de un filósofo. Es el relato de cómo una mente excepcional logró liberarse completamente de las cadenas conceptuales que han mantenido a la humanidad occidental en dependencia espiritual durante milenios. Es la historia de cómo la razón pura, aplicada sin concesiones ni compromisos, puede destruir las ilusiones más poderosas y antiguas de nuestra civilización. Prepárate para conocer al hombre que tuvo el coraje de mirar directamente a los ojos del Dios cristiano y declararlo una ficción. Prepárate para entender cómo Baruch Spinoza no solo cuestionó la creación del hombre, según el Génesis, sino que demostró que toda la estructura de poder que se sustenta sobre esa narrativa es una invención humana, diseñada para el control y la dominación. Cuando Baruch Spinoza vino al mundo el 24 de noviembre de 1632, en las calles comerciales de Ámsterdam, pocos podrían haber imaginado que ese bebé estaba destinado a convertirse en la pesadilla intelectual más aterradora de la cristiandad europea. Su familia, los Spinoza, llevaba en la sangre una historia de persecución que había moldeado su comprensión del poder religioso de maneras que resultarían fundamentales para el desarrollo de su filosofía revolucionaria. Filco +1. Los ancestros de Spinoza habían experimentado en carne propia la brutalidad de la ortodoxia religiosa. Originarios de Espinosa de los Monteros, en la provincia española de Burgos, habían sido judíos sefardíes que vivieron el horror de la Inquisición española. Puedes imaginar el terror de esas familias cuando los inquisidores llegaban a sus puertas, cuando la mera sospecha de mantener prácticas judías secretas podía significar la tortura y la muerte. Psicología y mente +1. La familia Spinoza huyó primero a Portugal, buscando refugio de la persecución española. Pero la tolerancia portuguesa resultó ser tan frágil como una promesa política. Pronto comenzaron las mismas persecuciones, las mismas conversiones forzadas, los mismos terrores nocturnos. Los judíos portugueses se vieron obligados a convertirse al cristianismo en público mientras mantenían sus verdaderas creencias en secreto, viviendo una doble vida que los ponía constantemente al borde del abismo. Filco +1. ¿Qué hace esa experiencia con la psique de una familia?
¿Cómo marca a un linaje el haber visto de primera mano cómo las instituciones religiosas pueden usar la violencia más extrema para imponer sus creencias? ¿Acaso no es natural que de tal experiencia surgiera alguien con una desconfianza visceral hacia toda forma de autoridad religiosa institucional? La familia Espinosa finalmente encontró refugio en los Países Bajos, específicamente en Ámsterdam, que se había convertido en un haven para los judíos perseguidos de toda Europa. Aquí, el padre de Baruch, Miguel de Espinosa, logró prosperar como comerciante y llegó a ocupar posiciones de liderazgo en la comunidad judía sefardí, incluso sirviendo como director de la sinagoga. Era un hombre que había aprendido a navegar las complejidades del poder religioso, pero que también había visto sus peligros. Psicología y mente, un parisún. Sin embargo, la tragedia golpeó temprano la vida del joven Baruch. Su madre murió cuando él tenía apenas 6 años. ¿Cómo afecta a un niño tan precoz la pérdida temprana de la figura materna? ¿Acaso esta experiencia temprana de la fragilidad humana no plantó las primeras semillas de su rechazo posterior a los consuelos fáciles de la religión tradicional? Psicología y mente, el joven Espinosa creció en un ambiente paradójico. Por un lado, estaba inmerso en una de las comunidades judías más vibrantes e intelectualmente sofisticadas de Europa. La sinagoga portuguesa de Ámsterdam no era solo un centro religioso, era un verdadero centro de aprendizaje donde se estudiaban no solo los textos tradicionales judíos, sino también filosofía, matemáticas y las ciencias naturales que estaban revolucionando el pensamiento europeo. Wikipedia Plus Usun. Por otro lado, esa misma comunidad estaba marcada por el trauma colectivo de la persecución y por una profunda necesidad de mantener la ortodoxia para preservar su identidad amenazada. Los líderes de la sinagoga habían aprendido que la supervivencia dependía de la conformidad, de no destacar demasiado, de no provocar la atención hostil de las autoridades cristianas que los rodeaban. En este ambiente cargado de tensiones, el joven Baruch comenzó a mostrar una curiosidad intelectual que pronto se revelaría como peligrosa para las autoridades comunitarias. ¿Por qué un niño brillante, educado en la tradición judía más rigurosa, comenzaría a hacer preguntas que incomodaban a sus maestros? ¿Qué veía en los textos sagrados que otros no querían ver? La educación que recibió Espinosa era excepcional para su época. Estudió hebreo, arameo, filosofía judía clásica y tuvo acceso a los comentarios más sofisticados de pensadores como Maimónides y otros gigantes intelectuales judíos. Pero también se formó en latín, lo que le dio acceso directo a la tradición filosófica occidental, y se interesó profundamente por las matemáticas y la filosofía natural que estaban emergiendo en su época. Psicología y mente era un estudiante voraz que devoraba no solo los textos tradicionales, sino también las obras revolucionarias de pensadores como René Descartes, Thomas Hobbes y otros filósofos que estaban cuestionando los fundamentos mismos del conocimiento y la autoridad tradicionales. Pero, ¿qué sucede cuando una mente excepcionalmente dotada para la lógica y el análisis se encuentra con contradicciones fundamentales en los textos que supuestamente contienen la verdad divina? Psicología y mente. A los 19 años, después de la muerte de su padre, Espinosa se hizo cargo del negocio familiar, convirtiéndose en un pequeño comerciante mientras continuaba sus estudios. Esta experiencia en el mundo del comercio no fue accidental para su desarrollo intelectual. El comercio requiere una comprensión práctica de la naturaleza humana, de cómo funcionan realmente los incentivos, de cómo las personas actúan cuando sus intereses están en juego. ¿Acaso esta experiencia práctica no contribuyó a su capacidad posterior para ver a través de las idealizaciones religiosas y comprender las motivaciones políticas reales detrás de las instituciones religiosas? Psicología y mente.
Pero fue precisamente durante estos años de aparente conformidad cuando Spinoza comenzó a desarrollar las ideas que lo convertirían en la amenaza más peligrosa que la ortodoxia religiosa había enfrentado jamás. Su mente matemática, entrenada en la precisión lógica, comenzó a aplicar el mismo rigor analítico que usaba para los problemas comerciales y matemáticos a los textos religiosos que supuestamente contenían verdades divinas. ¿Qué descubrió cuando aplicó la lógica pura a las narrativas del Génesis? ¿Qué contradicciones saltaron a la vista cuando un intelecto entrenado en la precisión matemática se encontró con las inconsistencias, anacronismos y imposibilidades físicas que abundan en los textos bíblicos? Las primeras dudas de Spinoza no se centraron inicialmente en cuestiones teológicas abstractas, sino en problemas muy concretos de coherencia textual y plausibilidad histórica. Como alguien que había sido entrenado en la interpretación rigurosa de textos complejos, no podía evitar notar que los libros que supuestamente habían sido escritos por Moisés contenían referencias a eventos que ocurrieron siglos después de la muerte de Moisés. ¿Cómo podía Moisés escribir sobre su propia muerte? ¿Cómo podía referirse a lugares que solo recibieron sus nombres en épocas posteriores? Estas preguntas, que podrían parecer meramente académicas, tenían implicaciones explosivas. Si los textos fundamentales del judaísmo y el cristianismo no habían sido escritos por quienes la tradición afirmaba, ¿qué otras afirmaciones sobre su autoridad divina podrían ser igualmente falsas? ¿Y si toda la estructura de autoridad religiosa se basaba en premisas históricamente indefendibles? Pero las dudas de Spinoza pronto se extendieron mucho más allá de cuestiones de autoría textual. Su mente, entrenada en la filosofía cartesiana y en el método matemático, comenzó a aplicar criterios de coherencia lógica a doctrinas como la inmortalidad del alma, la existencia de los ángeles y la posibilidad de milagros que violaran las leyes naturales. ¿Qué sucede cuando una mente rigurosa y honesta se encuentra con afirmaciones que no pueden ser reconciliadas con lo que la razón y la experiencia nos enseñan sobre la realidad? Psicología y mente, la comunidad judía de Ámsterdam, que había sobrevivido siglos de persecución manteniendo una ortodoxia estricta, comenzó a preocuparse profundamente por las direcciones que estaba tomando el pensamiento del joven Spinoza. Los líderes comunitarios comprendieron que las preguntas que él estaba haciendo no eran solo curiosidad intelectual inocua, eran cuestionamientos fundamentales que podían minar las bases mismas de la fe y la identidad judías. Pero ¿cómo convences a una mente como la de Spinoza de que deje de hacer preguntas cuando esas preguntas surgen naturalmente de la aplicación honesta de la razón? ¿Cómo le pides a alguien que ignore las contradicciones que ve claramente cuando toda su formación intelectual le ha enseñado a buscar la verdad mediante el análisis riguroso? Los intentos de la comunidad para reconducir a Spinoza hacia la ortodoxia fueron inicialmente suaves pero persistentes. Los líderes religiosos trataron de razonar con él, de mostrarle los peligros que sus dudas podrían acarrear no solo para él, sino para toda la comunidad. Después de todo, los judíos de Ámsterdam vivían bajo una tolerancia precaria que podía evaporarse si las autoridades cristianas llegaban a percibir que estaban harboring herejes peligrosos. Wikipedia. Pero Spinoza había llegado demasiado lejos en su proceso de investigación racional como para detenerse por consideraciones de conveniencia política o presión social. Su mente había vislumbrado la posibilidad de una comprensión completamente diferente de la realidad, una comprensión basada en la razón pura más que en la autoridad tradicional. ¿Cómo podía renunciar a esa visión por miedo a las consecuencias sociales? La tensión se intensificó cuando Spinoza comenzó a expresar públicamente sus dudas sobre doctrinas fundamentales
como la autoría mosaica del Pentateuco, la historicidad literal de los milagros bíblicos y la coherencia lógica del concepto tradicional de Dios como ser personal. Estas no eran simplemente opiniones teológicas alternativas, eran ataques directos a los fundamentos conceptuales sobre los cuales se basaba toda la estructura de autoridad religiosa. Wikipedia. ¿Qué sucede cuando una comunidad que ha definido su identidad en términos de la verdad literal de ciertos textos se encuentra con alguien que demuestra convincentemente que esos textos son construcciones humanas históricamente condicionadas? ¿Cómo reacciona un sistema de poder cuando alguien expone que las bases sobre las cuales reclama legitimidad son fabricaciones? Las autoridades de la sinagoga comprendieron que se enfrentaban a una amenaza existencial. Spinoza no era simplemente un disidente que proponía interpretaciones alternativas dentro del marco tradicional. Era alguien que estaba cuestionando el marco mismo. Sus ideas, si se permitía que se difundieran, podrían socavar no solo la autoridad de los líderes religiosos judíos, sino la viabilidad misma de la comunidad judía en un entorno cristiano hostil. Los intentos de persuasión se convirtieron gradualmente en presión más directa. Se le ofreció dinero para que mantuviera silencio sobre sus ideas heterodoxas, un soborno que revelaba hasta qué punto los líderes comunitarios comprendían el peligro que representaba. Pero ¿cómo puedes comprar el silencio de alguien que ha visto la verdad? ¿Cómo soborna a una mente que ha llegado a valorar la honestidad intelectual por encima de cualquier conveniencia material o social? Wikipedia. La respuesta de Spinoza al intento de soborno reveló el carácter que lo definiría por el resto de su vida. Rechazó categóricamente cualquier compromiso que requiriera traicionar su comprensión racional de la realidad. Para él, la integridad intelectual no era negociable, sin importar el precio personal que tuviera que pagar por mantenerla. ¿Qué tipo de coraje requiere rechazar no solo la seguridad económica, sino también la pertenencia comunitaria, por mantenerse fiel a conclusions que has alcanzado a través del uso honesto de tu razón? ¿Cuántas personas estarían dispuestas a sacrificar todo, familia, comunidad, seguridad, por el privilegio de pensar libremente? Cuando se hizo claro que Spinoza no renunciaría a sus ideas ni dejaría de expresarlas, las autoridades de la sinagoga se encontraron con una decisión terrible. Tenían que elegir entre proteger la ortodoxia comunitaria o tolerar la presencia de alguien cuyas ideas podrían contaminar a otros miembros de la comunidad. La decisión que tomaron revelaría tanto su comprensión del poder que las ideas de Spinoza podrían ejercer como su propia dependencia de la ortodoxia para mantener la cohesión comunitaria. El 27 de julio de 1656, cuando Spinoza tenía apenas 23 años, las autoridades de la sinagoga portuguesa de Ámsterdam pronunciaron contra él el cherem más severo de su historia. Esta no era una excomunión ordinaria, era una maldición ritual diseñada para aterrorizar tanto al excomulgado como a cualquier miembro de la comunidad que pudiera estar tentado a seguir su ejemplo. Wikipedia. El documento de excomunión, que se ha preservado hasta nuestros días, revela la profundidad del pánico que las ideas de Spinoza habían generado en las autoridades religiosas. Las palabras elegidas no fueron casuales. Fueron diseñadas para comunicar que Spinoza había cruzado una línea que no podía ser tolerada bajo ninguna circunstancia. Wikipedia. Con la sentencia de los ángeles y por mandato de los santos hombres, nosotros excomulgamos, expulsamos, execramos y maldecimos a Baruch de Spinoza, declaraba el documento. Pero ¿por qué era necesario invocar tanto a los ángeles como a los santos hombres? ¿Por qué no bastaba con la autoridad humana para lidiar con las ideas de un joven de 23 años? Wikipedia. La respuesta revela que las autoridades religiosas comprendían intuitivamente que se enfrentaban a algo más,
que simple disidencia intelectual. Las ideas de Spinoza representaban una amenaza de una categoría completamente diferente. Eran ideas que, si se permitía que se difundieran, podrían minar los fundamentos conceptuales mismos sobre los cuales se basaba no solo la autoridad religiosa judía, sino toda forma de autoridad religiosa tradicional. Maldito sea de día y maldito sea de noche. Maldito sea en su deitar, maldito sea en su levantar, maldito sea en su salir y maldito sea en su entrar. Continuaba la maldición. ¿Qué tipo de miedo requiere una maldición que intenta cubrir literalmente cada momento de la existencia de una persona? ¿Qué poder se atribuía a las ideas de Spinoza que requería una respuesta ritual tan extrema? Wikipedia. Pero quizás la cláusula más reveladora del Cherem era la advertencia final, que nadie le puede hablar, pela boca ni por escrito, ni concederle ningún favor, ni debaixo do mesmo teto estar com ele, ni a uma distancia de menos de 4 côvados, nem ler papel algum feito ou escrito por ele. Esta cláusula no solo buscaba aislar fisicamente a Spinoza. Buscaba crear un cordón sanitario intelectual que impidiera que sus ideas contaminaran a otros. Wikipedia. ¿Por qué era tan importante prohibir no solo el contacto personal con Spinoza, sino también la lectura de cualquier cosa que hubiera escrito? ¿Qué poder se atribuía a sus palabras escritas que requería tal prohibición extrema? ¿Acaso las autoridades religiosas comprendían que las ideas racionales tienen una capacidad de persuasión que no puede ser combatida efectivamente mediante la censura? La severidad excepcional del Cherem contra Spinoza reveló algo fundamental sobre la naturaleza del desafío que representaba para la ortodoxia religiosa. No era simplemente otro hereje que proponía interpretaciones alternativas de doctrinas específicas. Era alguien que había desarrollado una metodología intelectual que hacía visible la arbitrariedad y inconsistencia de toda la empresa de autoridad religiosa tradicional. ¿Qué debe haber sentido el joven Spinoza cuando escuchó esas palabras rituales que lo cortaban para siempre de la comunidad que había sido su mundo entero? Comprendió en ese momento que había cruzado un umbral del cual no habría retorno, que había elegido un camino de soledad intelectual que pocos seres humanos tienen el coraje de caminar. Pero quizás, más importante, comprendió que su excomunión era en realidad un reconocimiento involuntario del poder de sus ideas. Se dio cuenta de que la intensidad de la reacción contra él demostraba que había tocado algo vital en la estructura del poder religioso. Algo tan fundamental que su mera exposición representaba una amenaza existencial. La respuesta de Spinoza a su excomunión revelaría el carácter extraordinario que lo definiría por el resto de su vida. En lugar de buscar reconciliación o compromiso, en lugar de intentar minimizar sus ideas para recuperar su lugar en la comunidad, Spinoza tomó una decisión que pocos seres humanos hubieran tenido el coraje de tomar: profundizar aún más en la investigación racional que lo había llevado a esta crisis. ¿Qué tipo de fortaleza interior requiere continuar por un camino intelectual cuando ese camino te ha costado todo lo que valorabas en términos de pertenencia social y seguridad? ¿Qué tipo de fe en el valor de la verdad se necesita para sacrificar la comunidad humana por la integridad intelectual? Spinoza comprendió que su excomunión no era el final de su historia intelectual, era el comienzo. Libre ya de cualquier presión para conformarse con las expectativas ortodoxas, podía dedicar toda su energía mental a desarrollar las ideas que apenas había comenzado a explorar. La soledad que le había sido impuesta se convertiría en la condición necesaria para la creación del sistema filosófico más radical y coherente de la modernidad temprana. Después de su excomunión, Spinoza adoptó el nombre latinizado de Benedictus,
un cambio que simbolizaba tanto su separación de la comunidad judía como su inmersión en la tradición filosófica occidental que se expresaba en latín. Pero este cambio de nombre era más que simbólico. Representaba una transformación fundamental en su comprensión de su misión intelectual. Psicología y mente ya no era Baruch Spinoza, el joven comerciante judío que había cuestionado algunas doctrinas de su tradición religiosa. Se había convertido en Benedictus de Spinoza, el filósofo que dedicaría el resto de su vida a desarrollar una comprensión completamente nueva de la realidad humana y divina. ¿Qué tipo de metamorfosis intelectual permite a una persona reinventarse completamente a partir de los fragmentos de una identidad destruida por la decisión de pensar libremente? Spinoza se trasladó a Ravensburg, un pequeño pueblo cerca de Leiden, donde encontró refugio en una comunidad de cristianos liberales que valoraban la tolerancia intelectual y estaban dispuestos a proteger a un pensador perseguido. Aquí, en el silencio de una existencia apartada del mundo, comenzó el trabajo que lo convertiría en el destructor más eficaz de la narrativa cristiana sobre la creación del hombre, YouTube. Pero ¿cómo sobrevive económicamente alguien que ha sido cortado de su comunidad y excluido de las profesiones tradicionales? Spinoza encontró una solución que revelaría tanto su ingenio práctico como su determinación de mantener su independencia intelectual. Se convirtió en pulidor de lentes ópticas, YouTube Filco. Esta elección de profesión no fue accidental. El pulido de lentes requería precisión matemática, comprensión de principios ópticos y una paciencia meticulosa que complementaba perfectamente su temperamento filosófico. Además, era una profesión que estaba experimentando una demanda creciente debido a los avances en astronomía y microscopía que caracterizaban la revolución científica de su época. ¿Acaso no hay una ironía profunda en que el hombre que se dedicaría a clarificar la visión intelectual de la humanidad ganara su sustento puliendo lentes que clarificaban la visión física? ¿No es significativo que alguien cuya obra se centraría en eliminar las distorsiones conceptuales que oscurecen nuestra comprensión de la realidad trabajara eliminando las imperfecciones ópticas que oscurecen nuestra visión del mundo físico? El trabajo de Spinoza como pulidor de lentes no era simplemente un medio de supervivencia. Era una práctica que reforzaba diariamente los hábitos mentales que aplicaría a su filosofía. La precisión milimétrica requerida para crear lentes perfectas entrenaba el mismo tipo de rigor que aplicaría a sus demostraciones geométricas de verdades éticas y metafísicas. Además, su trabajo lo puso en contacto con algunos de los científicos más avanzados de su época, incluyendo Christian Huygens, el gran físico y matemático holandés. Estas conexiones no solo le proporcionaron ingresos adicionales, sino que lo mantuvieron al día con los desarrollos más recientes en ciencias naturales, conocimientos que integraría de manera crucial en su filosofía. Wikipedia. ¿Qué significaba para el desarrollo intelectual de Spinoza estar en contacto directo con las mentes que estaban revolucionando nuestra comprensión del universo físico? ¿Cómo influyó en su pensamiento el hecho de participar activamente en la creación de instrumentos que estaban expandiendo los límites de la observación científica? Durante estos años de aparente simplicidad externa, Spinoza estaba desarrollando internamente las ideas que conmocionarían los cimientos de la civilización occidental. En la soledad de su taller, entre el ruido de las muelas pulidoras y el polvo de vidrio, estaba forjando los conceptos que destruirían más efectivamente el poder de la Iglesia cristiana que cualquier ejército o revolución política. Pero ¿cómo es posible que un hombre trabajando solo,
sin acceso a bibliotecas universitarias, sin colegas académicos, sin apoyo institucional de ningún tipo, pudiera desarrollar un sistema de pensamiento capaz de rivalizar y superar los sistemas elaborados por siglos de tradición intelectual cristiana? La respuesta revela la naturaleza extraordinaria de la mente de Spinoza. No necesitaba bibliotecas extensas, porque había internalizado completamente los textos fundamentales que eran necesarios para su proyecto. No necesitaba colegas académicos porque su método de investigación era esencialmente solitario. La aplicación rigurosa de la razón pura a los problemas fundamentales de la existencia. Más importante aún, su aislamiento de las instituciones académicas tradicionales era en realidad una ventaja para su proyecto intelectual. No estaba limitado por las ortodoxias académicas, no tenía que navegar las políticas institucionales, no tenía que comprometer sus ideas para avanzar en una carrera académica. Era completamente libre para seguir sus investigaciones racionales donde quiera que lo llevaran, sin importar cuán radicales o perturbadoras fueran las conclusiones. ¿Acaso la historia de las ideas no demuestra que los avances más revolucionarios frecuentemente vienen de pensadores que trabajan fuera de las instituciones establecidas, libres de las limitaciones conceptuales que esas instituciones imponen? Durante estos años en Regensburg, Spinoza comenzó a trabajar en las obras que establecerían su reputación como el filósofo más peligroso de Europa. Primero se concentró en el Tratado de la Reforma del Entendimiento, una investigación epistemológica sobre las condiciones del conocimiento verdadero. Pero pronto se dio cuenta de que las cuestiones epistemológicas no podían ser separadas de las cuestiones metafísicas fundamentales sobre la naturaleza de la realidad. Biografía. ¿Cómo puedes establecer criterios para el conocimiento verdadero sin primero clarificar qué tipo de realidad existe para ser conocida? ¿Cómo puedes describir los métodos correctos de investigación sin primero comprender la naturaleza del investigador y su relación con el objeto de investigación? Estas preguntas llevaron a Spinoza a comenzar el trabajo en lo que se convertiría en su obra maestra, la Ethica Ordine Geometrico Demonstrata. El título mismo de esta obra revelaba la revolución metodológica que Spinoza estaba proponiendo. Aplicar el método geométrico con su rigor lógico y su certeza matemática a las cuestiones más fundamentales de la filosofía moral y la metafísica. Biografía. ¿Pero qué significa exactamente aplicar el método geométrico a cuestiones filosóficas? ¿Cómo puedes demostrar verdades sobre la naturaleza de Dios, la estructura de la realidad y los principios de la ética humana con la misma certeza con que demuestras que la suma de los ángulos de un triángulo es 180 grados? Para Spinoza, esta metodología no era simplemente un experimento técnico en presentación filosófica, era una declaración de guerra contra toda forma de autoridad intelectual que se basara en algo distinto de la razón pura. Al demostrar que las verdades más fundamentales sobre la realidad podían ser conocidas a través de la razón geométrica, estaba afirmando que ningún texto religioso, ninguna revelación, ninguna autoridad institucional era necesaria para acceder a la verdad suprema. ¿Comprendes las implicaciones revolucionarias de esta afirmación? Si los principios fundamentales de la ética y la metafísica pueden ser demostrados geométricamente, entonces cualquier persona con suficiente capacidad racional puede acceder a la verdad suprema sin mediación de sacerdotes, textos sagrados o instituciones religiosas. Todo el aparato del poder religioso tradicional se vuelve no solo innecesario, sino obstaculizador del progreso hacia la verdad. Pero el proyecto de Spinoza era aún más radical de lo que esta metodología sugería.
No se contentaba con demostrar geométricamente algunas verdades filosóficas. Estaba desarrollando una ontología completamente nueva que eliminaría los fundamentos conceptuales mismos sobre los cuales se había construido el poder religioso occidental. En el corazón de esta nueva ontología estaba una idea tan simple en su formulación como devastadora en sus implicaciones. Deus sive natura. Dios o la naturaleza. Esta identificación aparentemente inocua entre Dios y la naturaleza destruía de una vez toda la estructura dualista sobre la cual se había construido el cristianismo. Wikipedia. ¿Qué sucede con la narrativa cristiana de la creación cuando Dios y la naturaleza son la misma cosa? ¿Cómo puedes mantener la idea de un creador externo que forma el mundo según su voluntad libre cuando el creador y la creación son ontológicamente idénticos? ¿Dónde queda espacio para milagros, intervenciones divinas, providencia especial o cualquier otra forma de trascendencia cuando todo lo que existe es inmanente a la única realidad natural divina? Spinoza comprendía perfectamente que esta simple ecuación, Deus sive natura, era más destructiva para el cristianismo institucional que cualquier crítica específica de doctrinas particulares. No era necesario refutar empíricamente las afirmaciones sobre la resurrección de Cristo, la eficacia de los sacramentos o la autoridad del Papa. Al mostrar que la estructura conceptual misma del cristianismo era internamente contradictoria e incoherente, toda la empresa religiosa tradicional se desplomaba por su propio peso lógico. Pero ¿cómo llegó Spinoza a esta comprensión revolucionaria? ¿Qué proceso de investigación racional lo llevó a concluir que la distinción tradicional entre Dios y la naturaleza era conceptualmente insostenible? La respuesta requiere comprender la lógica rigurosa que Spinoza aplicó al concepto tradicional de Dios. Si Dios es verdaderamente infinito, razonaba Spinoza, entonces no puede existir nada fuera de Dios que lo limite o condicione. Si Dios es verdaderamente perfecto, entonces no puede carecer de nada que requiera creación externa para su realización. Si Dios es verdaderamente eterno, entonces no puede haber un momento en que decidiera crear algo que anteriormente no existía. ¿Ves la lógica implacable de este razonamiento? Un Dios verdaderamente infinito, perfecto y eterno no puede ser el Dios antropomórfico del cristianismo tradicional, que crea libremente, interviene ocasionalmente y se relaciona con las criaturas desde una posición de trascendencia externa. Tal Dios sería limitado, imperfecto y temporal. En otras palabras, no sería Dios en absoluto. Por tanto, concluyó Spinoza, si vamos a hablar coherentemente sobre Dios, debemos concebirlo como la única sustancia infinita que constituye toda la realidad. No puede haber dos sustancias infinitas, porque cada una limitaría a la otra. No puede haber una sustancia finita junto a una infinita, porque lo finito sería o bien una limitación de lo infinito, haciendo que no fuera verdaderamente infinito, o bien algo completamente separado de lo infinito, haciendo que lo infinito no fuera verdaderamente universal. ¿Qué significaba esta conclusión para la narrativa bíblica de la creación del hombre? Significaba que todo el relato del Génesis, la creación en 6 días, la formación de Adán del polvo de la tierra, la separación de Eva de la costilla de Adán, la expulsión del paraíso, se revelaba como mitología humana proyectada hacia el origen cósmico. En el sistema spinoziano, los seres humanos no son criaturas especiales formadas por un acto libre de voluntad divina. Son modificaciones necesarias de la sustancia única infinita, expresiones particulares de la misma realidad natural divina que se manifiesta en todas las cosas. No hay diferencia ontológica fundamental entre los seres humanos y las piedras, las plantas o las estrellas.
Todos son modos diferentes de la misma sustancia infinita, operando según las mismas leyes necesarias. Comprendes la devastación que esta comprensión causaba a la antropología cristiana. Si los seres humanos no son criaturas especiales de un Dios personal, entonces no hay pecado original que requiera redención. No hay alma inmortal que sobreviva a la muerte. No hay propósito especial para la existencia humana en un plan divino. No hay juicio final que determine destinos eternos. Toda la narrativa dramática del cristianismo, creación, caída, encarnación, redención, eschatón, se disuelve en una comprensión naturalista de la existencia humana como expresión particular de procesos naturales universales. Los seres humanos no necesitan salvación sobrenatural, porque no están fundamentalmente caídos. Necesitan comprensión racional, porque están naturalmente limitados por la ignorancia sobre su propia naturaleza y sus relaciones con el resto de la realidad. Pero si los seres humanos son simplemente modificaciones naturales de la sustancia infinita, ¿qué explica su capacidad aparentemente única para el conocimiento racional y la reflexión filosófica? ¿Cómo reconcilia Spinoza la dignidad humana con su naturalismo ontológico? La respuesta revela la genialidad de la antropología spinoziana. Para Spinoza, la capacidad racional no es un don sobrenatural que distingue a los seres humanos del resto de la naturaleza. Es una expresión particularmente compleja de la misma capacidad de autoconocimiento que caracteriza a la sustancia infinita misma. Cuando los seres humanos conocen verdades matemáticas, leyes naturales o relaciones lógicas, están literalmente participando en el autoconocimiento de Dios. Esta participación no es metafórica, es ontológicamente literal. La mente humana, en tanto que comprende verdades eternas, es parte del intelecto infinito de Dios. Esta comprensión transforma completamente la práctica espiritual. En lugar de buscar unión con Dios a través de rituales religiosos o mediaciones institucionales, los seres humanos pueden lograr unión directa con lo divino a través del ejercicio disciplinado de sus capacidades racionales naturales. ¿Ves la revolución que esto representaba para la espiritualidad occidental? Spinoza no estaba negando la experiencia religiosa. La estaba democratizando y naturalizando. Todo ser humano dotado de razón tenía acceso potencial a la experiencia misticia más elevada, sin necesidad de sacerdotes, sacramentos, iglesias o cualquier otra forma de mediación institucional. Pero quizás aún más revolucionario era el análisis que Spinoza estaba desarrollando de los textos bíblicos mismos. No se contentaba con mostrar que la ontología cristiana era incoherente. Estaba demostrando que los textos sobre los cuales se basaba esa ontología eran documentos humanos producidos en contextos históricos específicos con agendas políticas determinadas. Durante estos años de trabajo intenso en Regensburg, Spinoza comenzó a desarrollar las ideas que culminarían en el Tratado Teológico Político, la obra que conmocionaría la Europa cristiana cuando fuera publicada anónimamente en 1670. Esta obra no era simplemente otra contribución a los debates teológicos de la época. Era la primera aplicación sistemática de métodos críticos modernos al análisis de textos bíblicos. Revista.cult.uol. ¿Qué sucede cuando aplicas a los textos bíblicos los mismos criterios de evidencia, coherencia lógica y plausibilidad histórica que aplicarías a cualquier otro documento de la antigüedad? ¿Qué descubres cuando analizas las narrativas del Génesis como literatura producida por seres humanos en circunstancias históricas específicas, sujeta a las mismas limitaciones, intereses y distorsiones que afectan a todos los textos humanos? Spinoza
Descubrió que los textos bíblicos están llenos de contradicciones internas, anacronismos históricos, imposibilidades científicas y evidencias claras de compilación y edición posterior. Estos textos no podían haber sido escritos por los autores que la tradición les atribuía. No podían haber sido inspirados directamente por una inteligencia divina perfecta y no podían servir como fuentes confiables de información histórica sobre los eventos que narran, y el Unicamp los un. Pero si los textos fundacionales del judaísmo y el cristianismo son construcciones humanas históricamente condicionadas, ¿qué queda de la autoridad sobre la cual las instituciones religiosas basan su poder? ¿Cómo pueden los sacerdotes reclamar interpretación autorizada de textos que han sido demostrados como productos de procesos sociales y políticos humanos? Spinoza comprendía que estaba atacando no solo contenidos religiosos específicos, sino los fundamentos epistemológicos mismos del poder religioso institucional. Su crítica bíblica no era simplemente académica, era políticamente explosiva porque exponía los mecanismos mediante los cuales las sociedades humanas construyen y mantienen sistemas de autoridad basados en claims de acceso privilegiado a verdades sobrenaturales. ¿Comprendes por qué las autoridades religiosas de toda Europa reaccionaron con pánico ante las obras de Spinoza? No era simplemente porque cuestionara algunas doctrinas específicas, sino porque había desarrollado una metodología que hacía visible la arbitrariedad de toda autoridad basada en revelación sobrenatural o tradición sagrada. Pero el proyecto de Spinoza era aún más ambicioso de lo que su crítica bíblica sugería. No se contentaba con demostrar la falibilidad de textos particulares. Estaba desarrollando una teoría general sobre cómo las sociedades humanas construyen sistemas de creencias religiosas para legitimizar estructuras de poder político y social. En su análisis, las religiones no eran accesos privilegiados a verdades sobrenaturales, sino tecnologías sofisticadas de control social que funcionaban cultivando sistemáticamente emociones como el miedo, la esperanza y la culpabilidad para mantener la dependencia de las masas hacia las autoridades que reclamaban poder de mediación con lo divino. Revista Cult. Wall. ¿Qué tipo de revolución intelectual representa esta comprensión sociológica de la religión? Spinoza no estaba simplemente proponiendo una religión alternativa o una teología reformada. Estaba exponiendo los mecanismos mismos mediante los cuales las religiones institucionalizadas ejercen poder sobre las conciencias humanas. Esta comprensión tenía implicaciones que se extendían mucho más allá de las cuestiones religiosas. Si las instituciones religiosas mantenían su poder a través de la manipulación sistemática de las emociones humanas básicas, ¿qué otras instituciones podían estar empleando mecanismos similares? ¿Qué revelaría un análisis spinoziano sobre las bases psicológicas del poder político, económico o social? Durante estos años de desarrollo intelectual intenso, Spinoza estaba no solo creando un sistema filosófico alternativo, estaba forjando las herramientas conceptuales que permitirían a las generaciones futuras de pensadores analizar y criticar todas las formas de autoridad que se basaran en algo distinto de la razón y la evidencia empírica. Pero ¿cómo era posible que un hombre trabajando en la soledad de un pequeño pueblo holandés estuviera desarrollando ideas que serían fundamentales para la Ilustración, la crítica bíblica moderna, la sociología de la religión y, en última instancia, para nuestra comprensión contemporánea de cómo las narrativas culturales moldean la realidad social? La respuesta revela la naturaleza extraordinaria de lo que Spinoza había logrado. No era simplemente un filósofo que proponía nuevas respuestas a viejas preguntas.
Era un pensador que estaba revolucionando las preguntas mismas. En lugar de preguntar si las doctrinas cristianas eran verdaderas o falsas, estaba preguntando por qué los seres humanos construyen doctrinas religiosas y qué funciones sociales cumplen esas construcciones. Esta transformación de enfoque, desde la evaluación de contenidos religiosos específicos hacia el análisis de la religión como fenómeno social, representaba un salto conceptual que anticipaba desarrollos teóricos que no se consolidarían hasta los siglos XIX y XX. Spinoza estaba pensando como un sociólogo avant la lettre, aplicando una perspectiva científica al estudio de instituciones que habían sido tradicionalmente tratadas como entidades sagradas inmunes al análisis racional. Cuando las obras de Spinoza comenzaron a circular en círculos intelectuales europeos, la reacción fue de terror absoluto por parte de las autoridades religiosas y de fascinación por parte de las mentes más avanzadas de la época. ¿Qué tipo de impacto tienen las ideas cuando logran exponer contradicciones fundamentales en los sistemas de creencias que estructuran civilizaciones enteras? La respuesta se hizo evidente en la intensidad de la persecución que se desató contra Spinoza y sus obras. Sus libros fueron prohibidos, censurados y quemados públicamente en varios países europeos. Los gobiernos consideraron sus ideas como amenazas al orden social. Las iglesias lo denunciaron como el anticristo del pensamiento moderno. Académicos que mostraban simpatía por sus ideas arriesgaban sus carreras y su seguridad personal. Filco. ¿Pero qué revela esta intensidad de reacción sobre el poder real de las ideas spinozianas? ¿Acaso la magnitud de la represión no demuestra la magnitud de la amenaza que representaban para los sistemas de poder establecidos? Las autoridades religiosas y políticas de Europa comprendieron intuitivamente que Spinoza había desarrollado algo más peligroso que críticas específicas al cristianismo. Había creado una metodología que podía ser aplicada para deslegitimizar cualquier forma de autoridad que no pudiera justificarse a través de la razón y la evidencia empírica. Esta metodología crítica no se limitaba a cuestiones religiosas. Los mismos principios que Spinoza aplicaba para analizar textos bíblicos podían ser aplicados para analizar leyes políticas, estructuras sociales, tradiciones culturales o cualquier otra forma de autoridad humana. Si ningún texto podía reclamar autoridad divina simplemente por afirmarlo, entonces ninguna institución podía reclamar legitimidad trascendente sin demostración racional. ¿Comprendes por qué los rulers de la Europa del siglo XVII veían en Spinoza una amenaza existencial? No era simplemente otro hereje religioso que podía ser manejado a través de la censura tradicional. Era alguien que había desarrollado herramientas intelectuales que podían socavar los fundamentos conceptuales de todo el orden social y político establecido. Pero quizás lo más aterrador para las autoridades era que las ideas de Spinoza no podían ser refutadas a través de los métodos tradicionales de combatir la herejía. No se podía quemar en la hoguera a un argumento geométrico. No se podía excomulgar una demostración lógica. No se podía censurar efectivamente una metodología que cualquier persona con capacidad racional podía aprender y aplicar. Las ideas de Spinoza tenían una cualidad viral que las hacía extremadamente peligrosas para los sistemas de autoridad tradicionales. Una vez que alguien comprendía la lógica de sus argumentos, se volvía inmune a las formas tradicionales de intimidación religiosa y política. ¿Cómo amenazas con el infierno a alguien que ha comprendido que el concepto mismo de castigo eterno es incoherente? ¿Cómo intimidas con la autoridad divina a alguien que ha comprendido que esa autoridad es una construcción humana? Durante estos años de creciente notoriedad y persecución, Spinoza
Continuó desarrollando su sistema filosófico con una serenidad que asombraba a quienes lo conocían. A pesar de las amenazas, la censura y el aislamiento social, mantuvo una productividad intelectual extraordinaria y una ecuanimidad personal que revelaba la profundidad de su comprensión racional de la condición humana. ¿Qué tipo de fortaleza interior se requiere para continuar un proyecto intelectual cuando ese proyecto te ha convertido en el enemigo más perseguido de la civilización en la que vives? ¿Qué comprensión de la naturaleza de la verdad y su valor permite mantener la serenidad ante la hostilidad universal? La respuesta revela uno de los aspectos más admirables del carácter de Spinoza. Había logrado lo que predicaba en su filosofía. Había alcanzado una forma de libertad racional que lo hacía relativamente inmune a las presiones externas, porque comprendía que su valor como ser humano no dependía de la aprobación social, sino de la integridad de su comprensión racional de la realidad. Esta libertad no era escape de la condición humana, sino realización plena de las potencialidades humanas más elevadas. Spinoza había demostrado en su propia vida la posibilidad de una existencia humana basada en la razón en lugar del miedo, en la comprensión en lugar de la superstición, en la autonomía intelectual en lugar de la dependencia hacia autoridades externas. ¿Acaso no es esta la contribución más valiosa de Spinoza a la humanidad? No solo desarrolló ideas revolucionarias, sino que demostró existencialmente la posibilidad de vivir según esas ideas. Su vida misma se convirtió en un testimonio del poder liberador de la razón aplicada sin concesiones a los problemas fundamentales de la existencia humana. Cuando Spinoza murió en La Haya el 21 de febrero de 1677, a los 44 años, muchos creyeron que sus ideas peligrosas morirían con él. Las autoridades religiosas y políticas esperaban que la ausencia de su autor permitiría que la ortodoxia tradicional recuperara su autoridad indiscutida. Pero pueden morir las ideas cuando han demostrado ser más poderosas que las instituciones que intentan suprimirlas. Psicología y mente. La historia demostraría que las ideas de Spinoza tenían una vitalidad que trascendía la vida de su creador. Sus obras continuaron circulando en círculos clandestinos, influenciando a pensadores como Gotthold Lessing, Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich Hegel y muchos otros que reconocieron en él a un precursor del pensamiento crítico moderno. Wikipedia. Más importante aún, la metodología que Spinoza había desarrollado para el análisis crítico de textos religiosos se convertiría en el fundamento de la crítica bíblica académica moderna, la sociología de la religión, y en última instancia de nuestra comprensión contemporánea de cómo las narrativas culturales moldean la realidad social. Autoncho plus 1. ¿Qué significa esto para nuestra comprensión actual de la narrativa bíblica sobre la creación del hombre? Significa que los insights fundamentales de Spinoza han sido confirmados y elaborados por 3 siglos de investigación académica. Los textos del Génesis son ahora ampliamente reconocidos por los scholars bíblicos como construcciones literarias complejas que reflejan las preocupaciones políticas, sociales y teológicas de las sociedades que los produjeron, no como registros históricos literales de eventos cósmicos. La distinción spinoziana entre Deus sive natura ha encontrado eco en desarrollos científicos que él no podría haber anticipado. La teoría de la evolución, la cosmología moderna, la neurociencia y la física cuántica han confirmado su intuición fundamental de que los seres humanos son parte de la naturaleza, no criaturas especiales situadas fuera de ella.
Pero ¿qué relevancia tienen estas confirmaciones académicas para las personas ordinarias que todavía viven bajo la influencia de instituciones religiosas que basan su autoridad en claims que Spinoza demostró como infundados hace más de 3 siglos? La relevancia es enorme porque las herramientas conceptuales que Spinoza desarrolló para la liberación intelectual siguen siendo tan poderosas hoy como lo fueron en el siglo XVII. Su metodología para distinguir entre autoridades legítimas e ilegítimas, su comprensión de cómo las instituciones manipulan las emociones humanas básicas para mantener el poder, su demostración de que la razón humana puede acceder a verdades que ninguna revelación externa puede proporcionar más confiablemente, todas estas insights permanecen profundamente relevantes para cualquier persona que busque liberarse de formas contemporáneas de autoridad irracional. ¿Acaso las técnicas que las instituciones religiosas usan para mantener el control psicológico sobre sus adherentes han cambiado fundamentalmente desde la época de Spinoza? No siguen cultivando el miedo al castigo eterno, la esperanza de recompensa sobrenatural y la culpabilidad por la naturaleza humana para mantener la dependencia hacia mediadores que prometen acceso especial a lo divino. Y más allá de las instituciones religiosas, no podemos ver la relevancia de los insights spinozianos para analizar las formas contemporáneas de propaganda política, manipulación mediática y construcción de realidades sociales que benefician a élites de poder a expensas de la comprensión racional de las masas. El legado de Spinoza no es simplemente histórico, es profundamente contemporáneo. En una época cuando la autoridad de las instituciones tradicionales está siendo cuestionada globalmente, cuando las tecnologías de comunicación están democratizando el acceso a la información, cuando las personas están buscando alternativas a las formas heredadas de hacer sentido de la existencia humana, las ideas de Spinoza proporcionan herramientas conceptuales indispensables para navegar estos desafíos. ¿Qué habría pensado Spinoza sobre nuestro mundo contemporáneo, donde la información está más accesible que nunca, pero la manipulación de las emociones humanas se ha vuelto más sofisticada que nunca? ¿Acaso no habría visto en nuestras circunstancias una oportunidad, un precedente, para la realización de su visión de una humanidad liberada por la comprensión racional? Quizás la contribución más duradera de Spinoza no sea ninguna doctrina filosófica específica, sino su demostración existencial de que es posible para los seres humanos vivir avec dignidad y serenidad, basándose únicamente en la comprensión racional de su lugar en la naturaleza, sin necesidad de consuelos sobrenaturales o dependencia hacia autoridades que reclaman conocimiento especial de realidades trascendentes. Su vida y obra representan una invitación permanente a cada generación, la invitación a tener el coraje de pensar por sí misma, a cuestionar todas las formas de autoridad que no pueden justificarse racionalmente, y a encontrar en la comprensión naturalística de la condición humana una fuente de significado y dignidad que ninguna represión externa puede destruir. ¿Tendrás el coraje de aceptar esa invitación? ¿Estarás dispuesto a examinar sin concesiones las creencias que han estructurado tu comprensión del mundo, sin importar cuán fundamentales puedan parecer para tu identidad o cuán disruptivo pueda ser el proceso de cuestionamiento? El ejemplo de Spinoza demuestra que tal coraje es posible y que sus recompensas, la libertad intelectual, la integridad personal, la serenidad basada en la comprensión, son más valiosas que cualquier seguridad que pueda ofrecer la conformidad con ortodoxias irracionales. En un mundo que sigue siendo dominado por institucional, que reclaman autoridad basada en tradiciones no examinadas y textos supuestamente sagrados, la revolución intelectual que Spinoza comenzó hace más de 3 siglos sigue siendo tan necesaria y urgente como lo era en su época. Su obra
permanece como un faro de lo que la mente humana puede lograr cuando se libera de las cadenas del miedo y la superstición y se dedica sin reservas a la búsqueda racional de la verdad. El hombre que fue maldecido y excomulgado por atreverse a pensar libremente nos dejó el regalo más valioso que una mente humana puede ofrecer a otra: la demostración de que la verdad racional es más poderosa que cualquier autoridad que intente suprimirla, y que la dignidad humana encuentra su expresión más elevada en el coraje de mantener esa verdad contra toda oposición. Esta es la herencia de Baruch Spinoza. No un sistema de doctrinas para ser creídas, sino una metodología para ser aplicada, no una autoridad para ser venerada, sino un ejemplo para ser emulado. Su obra permanece como desafío eternal a cualquier institución o ideología que demande submisión en lugar de comprensión, que cultive miedo en lugar de sabiduría, que prometa salvación a través de dependencia en lugar de liberación a través de conocimiento. ¿Estarás entre aquellos que tienen el coraje de continuar la revolución intelectual que Spinoza comenzó? ¿O permanecerás entre aquellos que prefieren la security de creencias no examinadas a la aventura exigente pero liberadora del pensamiento verdaderamente libre? La elección, como Spinoza comprendió, es tuya. Y esa capacidad de elección racional, esa libertad fundamental de la mente humana para examinar, cuestionar y decidir basándose en evidencia y razón en lugar de autoridad y tradición, es quizás el discovery más importante y liberador de toda su obra filosófica. Antes de continuar con esta historia fascinante que está a punto de cambiar completamente tu percepción sobre el cristianismo y el poder religioso, me encantaría conocerte mejor. Escribe en los comentarios desde qué país nos estás viendo y qué hora es allí. Es increíble saber que la verdad sobre Spinoza está llegando a todos los rincones del mundo, sin importar las fronteras. Y si estás viendo esto desde tu celular, ayúdame con un simple toque en el botón de me gusta. Ese pequeño gesto hace que este contenido llegue a más personas que necesitan conocer la realidad que la Iglesia ha ocultado durante siglos. Tu apoyo es fundamental. También te pido algo importante: comparte este video con al menos un amigo o familiar. ¿Por qué? Porque esta no es información cualquiera. Es la clave para entender cómo hemos sido manipulados durante milenios. La verdad merece ser compartida, y tu amigo te agradecerá por abrirle los ojos a una realidad que pocos se atreven a revelar. Ahora sí, vamos a adentrarnos en la historia más impactante del pensamiento occidental. Después de años de trabajo silencioso en su taller de lentes, desarrollando las ideas que sacudirían los cimientos de la civilización occidental, Spinoza se encontraba en una posición única en la historia intelectual europea. ¿Te has preguntado alguna vez cómo es posible que un hombre, trabajando completamente solo, sin apoyo institucional de ningún tipo, pudiera desarrollar un sistema de pensamiento capaz de destruir argumentos que habían sido elaborados y refinados durante más de 1000 años por las mentes más brillantes del cristianismo? La respuesta revela algo extraordinario sobre la naturaleza de la verdad racional. Cuando una mente excepcionalmente disciplinada se libera completamente de las limitaciones impuestas por la autoridad tradicional y se dedica sin concesiones a seguir la lógica a donde quiera que la lleve, puede lograr insights que escapan a generaciones de pensadores limitados por la necesidad de conformarse con ortodoxias establecidas. Spinoza había alcanzado algo que muy pocos seres humanos en la historia han logrado: una independencia intelectual tan completa que podía examinar cualquier idea, sin importar cuán sagrada o fundamental pareciera, con la misma frialdad analítica que aplicaría a un problema geométrico. Esta libertad mental no había llegado sin costo.
Le había costado su comunidad, su seguridad económica y su tranquilidad social, pero las recompensas intelectuales eran inconmensurables. ¿Pero qué había descubierto exactamente durante estos años de investigación solitaria que lo convertiría en la pesadilla más aterradora de las instituciones religiosas europeas? ¿Qué insights había desarrollado que serían tan peligrosos que sus obras serían prohibidas, censuradas y quemadas en múltiples países durante siglos? Para comprender la magnitud de la revolución intelectual que Spinoza había desatado, debemos adentrarnos en el corazón de su análisis del poder religioso como sistema de control social. No se trataba simplemente de que hubiera cuestionado algunas doctrinas específicas del cristianismo. Había desarrollado una comprensión completamente nueva de por qué existen las religiones institucionalizadas y cómo funcionan para mantener a las masas humanas en un estado de dependencia psicológica permanente. En los años que siguieron a su excomunión, mientras Europa era sacudida por guerras religiosas brutales y persecuciones que dejaban ciudades enteras en cenizas, Spinoza observaba estos conflictos con una perspectiva que ningún otro pensador de su época había logrado alcanzar. ¿Qué veía él en estas guerras que los demás no podían ver? ¿Por qué su análisis de la violencia religiosa era tan radicalmente diferente del que proponían tanto los católicos como los protestantes? La respuesta revela la genialidad sociológica de Spinoza. Él comprendía que estas guerras no eran realmente conflictos sobre verdades teológicas abstractas, como pretendían los combatientes, sino luchas de poder entre diferentes élites que usaban las diferencias doctrinales como herramientas para movilizar a las masas en su propio beneficio. Las pasiones religiosas que impulsaban a los soldados a matarse mutuamente no eran expresiones de devoción sincera a la verdad divina. Eran emociones artificialmente cultivadas para servir intereses políticos muy concretos. Esta comprensión transformó completamente el enfoque de Spinoza hacia el fenómeno religioso. En lugar de debatir si las doctrinas católicas o protestantes eran más verdaderas, comenzó a investigar por qué los seres humanos necesitan doctrinas religiosas en primer lugar, qué funciones psicológicas y sociales cumplen estas doctrinas, y cómo las instituciones que las administran logran mantener su poder sobre las conciencias humanas. ¿Te das cuenta de la revolución conceptual que esto representaba? Spinoza no estaba simplemente proponiendo una religión alternativa o una teología reformada. Estaba desarrollando lo que podríamos llamar una ciencia de la religión, que trataba los fenómenos religiosos como objetos de estudio empírico más que como verdades que debían ser aceptadas o rechazadas basándose en la fe. Esta perspectiva científica sobre la religión le permitió identificar patrones y mecanismos que permanecían invisibles para quienes estaban inmersos dentro de los sistemas religiosos. Pudo ver cómo las instituciones religiosas cultivan sistemáticamente ciertas emociones, especialmente el miedo, la esperanza y la culpabilidad, para crear y mantener estados de dependencia psicológica que benefician a quienes controlan el acceso a los supuestos remedios sobrenaturales. El miedo era el fundamento emocional de todo el sistema. No solo el miedo obvio a la muerte y al castigo eterno, sino formas más sutiles de miedo. Miedo a la exclusión social, miedo a la pérdida del sentido, miedo a la responsabilidad individual, miedo a la incertidumbre. Las instituciones religiosas no simplemente aprovechaban estos miedos naturales, los amplificaban sistemáticamente y creaban otros nuevos. ¿Cómo funciona exactamente este cultivo del miedo? La Iglesia Católica, por ejemplo, no se limitaba a advertir sobre los peligros del infierno. Construía elaboradas descripciones de tormentos eternos que excedían cualquier sufrimiento que la imaginación humana pudiera concebir naturalmente.
Estas descripciones no eran accidentales o producto de un celo evangelizador sincero. Eran tecnologías psicológicas precisas diseñadas para crear un estado de terror que haría que cualquier alternativa, incluso la sumisión completa a autoridades eclesiásticas arbitrarias, pareciera preferible. Pero Spinoza comprendió que el miedo por sí solo no era suficiente para mantener un sistema de control estable a largo plazo. Era necesario complementarlo con esperanza. La promesa de que los terrores descritos podían ser evitados y reemplazados por recompensas infinitas si se seguían las prescripciones de las autoridades religiosas. Esta dialéctica de terror y consolación creaba un ciclo emocional del cual era extremadamente difícil escapar. ¿Ves la brillantez diabólica de este sistema? La misma institución que describe los terrores más inimaginables es la que ofrece protección contra ellos. La misma autoridad que declara a los seres humanos intrínsecamente culpables es la que promete absolución. El mismo sistema que crea dependencia es el que se presenta como fuente de liberación. ¿Cómo puede alguien escapar de un sistema que controla tanto el problema como la solución? La respuesta de Spinoza era revolucionaria. Se puede escapar comprendiendo que tanto el problema como la solución son construcciones artificiales. Los terrores del infierno no son descripciones de realidades cósmicas, son fantasías diseñadas para generar sumisión. Los sacramentos no son canales de gracia sobrenatural, son rituales que refuerzan dependencia psicológica. La autoridad papal no se basa en conexión especial con lo divino. Es una pretensión humana mantenida a través de la manipulación sistemática de emociones básicas. Pero quizás el insight más devastador de Spinoza era su comprensión de cómo las instituciones religiosas habían logrado hacer que esta manipulación pareciera no solo aceptable, sino moralmente necesaria. Habían conseguido que las víctimas de su sistema de control no solo toleraran su subordinación, sino que la valoraran como virtud suprema y despreciaran cualquier intento de liberación como pecado y rebelión. ¿Cómo es posible lograr tal inversión de valores? ¿Cómo convences a las personas de que su dependencia es libertad, que su ignorancia es sabiduría, que su miedo es piedad? Spinoza descubrió que la clave estaba en la construcción de lo que hoy llamaríamos una realidad alternativa tan completa y coherente internamente que parecía más real que la realidad natural. Esta realidad alternativa no era simplemente un conjunto de doctrinas teológicas abstractas. Era un sistema completo de interpretación de la experiencia humana que proporcionaba explicaciones para todos los fenómenos importantes de la vida: el origen del universo, el propósito de la existencia humana, las causas del sufrimiento, las condiciones de la felicidad, el destino después de la muerte. Más importante aún, este sistema estaba diseñado de tal manera que cualquier evidencia contraria podía ser reinterpretada para confirmarlo. ¿Te das cuenta de la genialidad psicológica de esta construcción? Si alguien cuestionaba las doctrinas religiosas, eso podía ser explicado como tentación diabólica o debilidad espiritual. Si los remedios religiosos no funcionaban como se prometía, eso podía ser atribuido a falta de fe suficiente o a pecados ocultos. Si las autoridades religiosas se comportaban de manera corrupta, eso podía ser presentado como prueba de que incluso los líderes espirituales necesitan la gracia divina. El sistema estaba diseñado para ser inmune a la refutación empírica, porque cualquier evidencia contraria era reinterpretada como confirmación de la necesidad de mayor sumisión al sistema. Esta inmunidad a la crítica no era un defecto accidental del pensamiento religioso, era una característica cuidadosamente construida que protegía el sistema de control contra cualquier desafío racional.
Spinoza comprendió que enfrentarse efectivamente a tal sistema requería algo más que la refutación de doctrinas específicas. Era necesario exponer los mecanismos psicológicos mismos mediante los cuales el sistema mantenía su poder y demostrar que existían alternativas racionales que podían proporcionar todo lo valioso que el sistema religioso prometía sin los costos de la dependencia y la manipulación. Pero ¿cómo demuestras a personas que han vivido toda su vida dentro de una realidad construida que esa realidad es artificial? ¿Cómo las convences de que abandonen un sistema que les ha proporcionado sentido, comunidad y esperanza, sin importar cuán basado esté en ilusiones? La respuesta de Spinoza no era la confrontación directa, que solo habría fortalecido las defensas psicológicas del sistema religioso. En lugar de atacar frontalmente las creencias religiosas específicas, desarrolló una metodología que permitía a las personas descubrir por sí mismas las contradicciones y arbitrariedades del sistema. No les decía que sus creencias eran falsas, les proporcionaba herramientas para examinar esas creencias usando los mismos criterios de evidencia y coherencia lógica que aplicarían a cualquier otra área de su experiencia. Esta metodología era devastadora porque era aparentemente neutra y objetiva. No requería que las personas aceptaran ninguna autoridad alternativa. Simplemente las invitaba a aplicar su propia razón natural a las afirmaciones que habían aceptado, basándose en la autoridad tradicional. ¿Qué sucede cuando aplicas criterios racionales básicos a la narrativa del Génesis? ¿Qué descubres cuando examinas las afirmaciones históricas de los textos bíblicos usando los mismos métodos que aplicarías para evaluar cualquier otro documento de la antigüedad? Los resultados eran predecibles y devastadores. Las contradicciones internas, los anacronismos históricos, las imposibilidades científicas, las inconsistencias lógicas, todo se volvía visible una vez que se eliminaban las inhibiciones especiales que protegían a los textos religiosos del escrutinio racional normal. Pero Spinoza sabía que no era suficiente destruir las ilusiones religiosas tradicionales si no se proporcionaba una alternativa que pudiera satisfacer las necesidades psicológicas genuinas que esas ilusiones habían estado cumpliendo de manera distorsionada. Las personas necesitan sentido, propósito, conexión con algo mayor que ellas mismas, esperanza para el futuro, comprensión de su lugar en el universo. Si la religión tradicional proporcionaba estas cosas a través de ilusiones, ¿qué podía proporcionar la alternativa racional? La respuesta de Spinoza era profundamente esperanzadora. La comprensión racional de la naturaleza humana y de nuestro lugar en el universo natural podía proporcionar todo lo valioso que prometía la religión tradicional, pero de una manera más estable, más digna y más enriquecedora, porque se basaba en la verdad en lugar de en ilusiones. ¿Qué significa encontrar sentido y propósito en la comprensión racional de la naturaleza? Para Spinoza, significaba comprender que somos expresiones conscientes de la misma realidad infinita que se manifiesta en las estrellas, los océanos y todas las formas de vida. Esta comprensión no nos disminuye, nos conecta con la totalidad de la existencia de una manera que ninguna promesa de recompensa sobrenatural podría igualar. El ser humano que comprende su naturaleza verdadera no necesita promesas de vida después de la muerte, porque encuentra plenitud en la vida presente. No necesita perdón divino, porque comprende que los conceptos de pecado y culpabilidad absoluta son construcciones artificiales. No necesita salvación sobrenatural, porque descubre que la única salvación verdadera, la liberación del sufrimiento causado por la ignorancia y las pasiones destructivas, está disponible a través del desarrollo de sus capacidades racionales naturales.
Pero ¿acaso esta perspectiva naturalista no conduce al nihilismo o a la desesperación? ¿No es más consolador creer en un Padre Celestial que cuida de nosotros que aceptar que somos parte de un universo natural indiferente a nuestros deseos personales? Spinoza demostró que la respuesta dependía completamente de cómo se desarrollara esa comprensión naturalista. Si se la abordaba con resentimiento por la pérdida de ilusiones consoladoras, efectivamente podía conducir a la desesperación. Pero si se la abordaba con apertura intelectual y emocional madurez, podía generar una forma de serenidad y alegría más profunda que cualquier consolación religiosa artificial. La clave estaba en comprender que la naturaleza de la cual somos parte no es un mecanismo ciego e indiferente, sino una realidad infinitamente rica y compleja, cuya comprensión proporciona la forma más elevada de placer intelectual y emocional disponible para los seres humanos. Cuando comprendemos las leyes que gobiernan tanto el universo físico como la naturaleza humana, no nos sentimos disminuidos o abandonados, nos sentimos elevados y conectados. Esta conexión no es sentimental o imaginaria, es literally real, porque somos parte de la misma sustancia infinita que constituye toda la realidad. Nuestras mentes, cuando comprenden verdades eternas, participan directamente en el conocimiento infinito que caracteriza la realidad suprema. Esta participación no es metafórica, es ontológicamente literal, según la metafísica spinociana. ¿Comprendes la revolución espiritual que esto representaba? Spinoza no estaba negando la experiencia mística o la conexión con lo divino. La estaba democratizando y naturalizando. Todo ser humano dotado de razón tenía acceso potencial a la experiencia religiosa más elevada sin necesidad de mediadores institucionales, textos sagrados o rituales especiales. La contemplación racional de la naturaleza se convertía en la práctica espiritual suprema. Pero esta revolución espiritual tenía implicaciones políticas que las autoridades de Europa comprendieron inmediatamente. Si las personas podían encontrar satisfacción religiosa a través de sus propias capacidades racionales, ¿para qué necesitaban iglesias, sacerdotes, sacramentos o cualquier otra forma de autoridad religiosa institucional? Si la conexión más elevada con lo divino estaba disponible a través del estudio de la naturaleza y de las matemáticas, ¿qué justificaba el poder de instituciones que reclamaban monopolio sobre el acceso a la verdad sagrada? Las implicaciones se extendían aún más allá del ámbito religioso. Si las personas podían pensar racionalmente sobre las cuestiones más fundamentales de la existencia, ¿no podrían también pensar racionalmente sobre cuestiones políticas y sociales? Si podían cuestionar la autoridad de textos supuestamente sagrados, ¿no podrían también cuestionar la legitimidad de leyes, tradiciones y estructuras de poder que se basaran en algo distinto de la razón y el consenso libre? Spinoza era plenamente consciente de estas implicaciones políticas de su filosofía, y de hecho las desarrolló explícitamente en su teoría del contrato social y su defensa de la democracia. Pero también comprendía que las ideas tenían su propio poder y que no era necesario promover explícitamente conclusiones políticas radicales. Bastaba con proporcionar las herramientas conceptuales que permitirían a las personas desarrollar esas conclusiones por sí mismas. ¿Qué tipo de herramientas conceptuales había desarrollado Spinoza que fueran tan poderosas para la liberación intelectual? La más importante era su demostración de que cualquier afirmación sobre la realidad debía ser evaluada usando criterios universales de evidencia y coherencia lógica, sin excepciones especiales para afirmaciones que se presentaran como sagradas o tradicionales. Esta metodología no era simplemente una técnica académica, era una práctica de liberación personal.
Cuando las personas aprendían a aplicar criterios racionales, consistentes, a todas las afirmaciones que encontraban, desarrollaban una independencia intelectual que las hacía relativamente inmunes a la manipulación por parte de autoridades que no podían justificar racionalmente sus demandas de obediencia. Más fundamentalmente aún, Spinoza había demostrado que la autoridad legítima siempre podía justificarse racionalmente, mientras que la autoridad ilegítima siempre dependía en última instancia de la intimidación, la manipulación emocional o la apelación a tradiciones que no podían resistir el examen crítico. Esta distinción proporcionaba un criterio simple pero revolucionario para evaluar cualquier forma de poder. ¿Puede esta autoridad explicar racionalmente por qué merece obediencia o depende de mi disposición a aceptar sus afirmaciones sin cuestionamiento? ¿Te das cuenta de cuán subversiva era esta pregunta en la Europa del siglo XVII? La mayor parte de la estructura social y política de la época se basaba en formas de autoridad que no podían justificarse racionalmente. El derecho divino de los reyes, la autoridad espiritual del clero, la subordinación de las mujeres, la esclavitud, las jerarquías sociales hereditarias. Todas estas instituciones dependían de la disposición de las personas a aceptar su legitimidad sin cuestionamiento crítico. La metodología spinoziana hacía que tal aceptación acrítica se volviera psicológicamente imposible para cualquier persona que la hubiera internalizado verdaderamente. Una vez que alguien había desarrollado el hábito de evaluar las afirmaciones de autoridad usando criterios racionales consistentes, no podía simplemente suspender esa evaluación cuando le convenía a las autoridades establecidas. Esta fue la razón por la cual las obras de Spinoza fueron consideradas tan peligrosas por los gobiernos y las iglesias de Europa. No era simplemente que promoviera ideas heterodoxas específicas. Había desarrollado una metodología que hacía que las personas fueran sistemáticamente más difíciles de gobernar a través de medios irracionales. Sus ideas eran literalmente contagiosas, en el sentido de que cualquier persona que las comprendiera verdaderamente se convertía en un vector para su propagación posterior. Pero ¿cómo reaccionaron las autoridades religiosas específicamente ante esta amenaza existencial a su poder? La respuesta revela tanto la magnitud de la amenaza que percibieron como la inadecuación de sus métodos tradicionales para combatir ideas racionales. La primera reacción fue la censura completa. Las obras de Spinoza fueron prohibidas. Sus libros fueron confiscados y quemados, y se amenazó con castigos severos a cualquiera que fuera encontrado poseyendo, distribuyendo o incluso discutiendo sus ideas. Pero esta estrategia de supresión total reveló su propia debilidad. ¿Por qué era necesario prohibir totalmente la discusión de ideas si esas ideas podían ser refutadas racionalmente? La intensidad misma de la censura comunicaba que las autoridades religiosas reconocían implícitamente que no podían enfrentar las ideas de Spinoza en un debate abierto e igualitario. Esta admisión involuntaria de debilidad intelectual solo hizo que sus ideas fueran más atractivas para las mentes inquisitivas que se preguntaban qué podía ser tan peligroso que requería supresión total en lugar de refutación racional. La segunda estrategia fue la demonización personal. Spinoza fue denunciado como ateo, materialista y enemigo de toda moralidad y orden social. Se lo presentó no como un pensador serio cuyas ideas merecían consideración, sino como una especie de monstruo intelectual cuya misma existencia representaba una amenaza para la civilización cristiana. Pero ¿qué revelaba esta estrategia de demonización sobre la naturaleza real de la amenaza que Spinoza representaba? Revelaba que sus ideas no podían ser combatidas efectivamente en el nivel intelectual,
por lo que era necesario desviar la atención hacia su persona y hacia las supuestas consecuencias sociales de sus ideas. La ironía de esta estrategia era que Spinoza vivía una vida de ejemplar integridad moral, disciplina intelectual y serenidad personal que contrastaba dramáticamente con el comportamiento de muchas figuras religiosas prominentes de su época. Su existencia misma demostraba que era posible vivir una vida ética y significativa sin dependencia de instituciones religiosas tradicionales, lo que hacía que los ataques ad hominem contra él fueran contraproducentes. Más fundamental aún, la estrategia de demonización reveló que las autoridades religiosas habían perdido confianza en su propia capacidad de proporcionar alternativas intelectualmente satisfactorias a las ideas spinozianas. En lugar de desarrollar respuestas racionales a sus argumentos, recurrieron a tácticas de intimidación que admitían implícitamente la superioridad racional de sus posiciones. ¿Qué nos dice esto sobre el estado real del cristianismo institucional a finales del siglo XVII? Nos dice que ya no era una tradición intelectualmente vibrante, capaz de defenderse a través del debate racional, sino un sistema de poder que dependía crecientemente de la coerción y la manipulación emocional para mantener su autoridad sobre las conciencias. Esta dependencia creciente de métodos coercitivos en lugar de persuasión racional era en sí misma una confirmación de la tesis central de Spinoza sobre la naturaleza del poder religioso institucional. Había argumentado que tales instituciones mantenían su autoridad no a través de la verdad de sus enseñanzas, sino a través del cultivo sistemático de emociones, como el miedo que hacían que las personas fueran dependientes de sus supuestos remedios sobrenaturales. La reacción histérica ante sus obras demostró que había identificado correctamente los mecanismos reales del poder religioso. Si las instituciones eclesiásticas hubieran tenido confianza en la verdad racional de sus enseñanzas, habrían recibido con agrado la oportunidad de demostrar los errores en los argumentos de Spinoza a través del debate público. Su recurso inmediato a la censura y la demonización reveló que reconocían implícitamente la superioridad racional de sus posiciones. Pero quizás la respuesta más reveladora a las ideas de Spinoza vino no de las autoridades oficiales, sino de las mentes más avanzadas de Europa que reconocieron en él a un precursor de desarrollos intelectuales que transformarían radicalmente la civilización occidental en los siglos siguientes. Pensadores como Gotthold Lessing en Alemania, Pierre Bayle en Francia y John Toland en Inglaterra reconocieron que Spinoza había desarrollado herramientas conceptuales que serían fundamentales para la ilustración que estaba comenzando a emerger. Su metodología para la crítica racional de la autoridad tradicional, su comprensión naturalista de la religión como fenómeno social y su demostración de que la ética podía basarse en la razón en lugar de en la revelación, todas estas contribuciones serían esenciales para el proyecto ilustrado de emancipación intelectual. Pero ¿qué relevancia específica tenían las ideas de Spinoza para la comprensión de la narrativa bíblica sobre la creación del hombre? Esta relevancia era más profunda de lo que incluso muchos de sus admiradores reconocían inicialmente. Spinoza había demostrado que el relato del Génesis no era simplemente factualmente incorrecto en los detalles. Era conceptualmente incoherente como descripción de la relación entre lo divino y lo humano. La narrativa de un Dios antropomórfico que crea libremente, se arrepiente de sus decisiones, se enoja con sus criaturas y las castiga por desobediencia, no era simplemente mitología primitiva. Era una proyección de relaciones humanas de poder hacia el nivel cósmico que servía para legitimizar estructuras terrestres de dominación. Esta comprensión transformaba completamente el significado de la crítica bíblica. No se trataba simplemente de identificar errores factuales o contradicciones textuales en documentos antiguos.
Se trataba de exponer cómo las narrativas religiosas funcionan como ideologías que moldean la comprensión que las personas tienen de sí mismas y de sus relaciones sociales. ¿Qué significa comprender la narrativa adámica como construcción ideológica más que como historia cósmica? Significa reconocer que esta narrativa ha funcionado durante milenios para naturalizar y legitimizar relaciones específicas de poder, la subordinación de las mujeres, la autoridad de los padres sobre los hijos, la dominación de la naturaleza por los seres humanos, la dependencia de las masas hacia élites que reclaman acceso especial a la verdad divina. Todas estas relaciones de poder se presentan en la narrativa del Génesis no como construcciones sociales históricamente contingentes que podrían ser diferentes, sino como órdenes establecidos por el Creador del universo que reflejan la estructura fundamental de la realidad. Esta naturalización de relaciones de poder históricamente específicas es precisamente lo que hace que las narrativas religiosas sean tan efectivas como herramientas de control social. Spinoza comprendió que liberar a los seres humanos de formas opresivas, de autoridad, requería no solo cambiar las leyes o las instituciones políticas, sino transformar las narrativas fundamentales a través de las cuales las personas comprenden su naturaleza y su lugar en el universo. Mientras las personas continuaran viendo la subordinación, la dependencia y la obediencia incuestionable como virtudes cósmicamente ordenadas, serían vulnerables a la manipulación por parte de cualquier autoridad que pudiera presentarse como representante de ese orden cósmico. ¿Qué alternativa proponía Spinoza a estas narrativas de subordinación cósmica? Su alternativa era una comprensión naturalista de la condición humana que eliminaba tanto la necesidad de subordinación como la posibilidad de dominación legítima basada en claims de acceso privilegiado a verdades sobrenaturales. En la antropología spinociana, los seres humanos son expresiones naturales de la misma realidad infinita que se manifiesta en todas las cosas. Esta comprensión los dignifica sin sacralizarlos, los conecta con la totalidad de la existencia sin subordinarlos a autoridades trascendentes, y los hace responsables de su propio florecimiento sin cargarlos con culpabilidad cósmica por su naturaleza. Esta dignificación naturalista de la humanidad era más radical que cualquier doctrina religiosa sobre el valor especial de los seres humanos como criaturas creadas a imagen divina. ¿Por qué? Porque no dependía de la gracia especial de ninguna autoridad externa, no podía ser revocada por transgresiones morales y no requería mediación institucional para su realización. Cuando las personas comprendían que su dignidad derivaba de su participación natural en la realidad infinita, no de su creación especial por un Dios antropomórfico, se volvían menos susceptibles a la manipulación por parte de autoridades que prometían restaurar o proteger esa dignidad a través de intervenciones sobrenaturales. Su valor como seres humanos se convertía en algo que podían realizar y expresar directamente a través del desarrollo de sus capacidades naturales, no algo que dependía del favor de poderes externos. ¿Comprendes por qué esta transformación de la antropología era tan amenazante para las instituciones religiosas tradicionales? Eliminaba la necesidad de todo el aparato de salvación sobrenatural que justificaba su autoridad sobre las conciencias humanas. Si los seres humanos no estaban fundamentalmente caídos o separados de lo divino, ¿para qué necesitaban redención? Si su dignidad era natural e inalienable, ¿para qué necesitaban instituciones que prometían restaurarla? Si podían florecer a través del desarrollo de sus capacidades racionales naturales, ¿para qué necesitaban gracia sobrenatural? Estas preguntas no eran meramente teóricas, tenían implicaciones prácticas inmediatas para la organización de la sociedad.
Una población que hubiera internalizado la antropología spinociana sería mucho más difícil de controlar a través de los métodos tradicionales de autoridad religiosa y política. Sería más independiente, más crítica, más inclinada a evaluar las instituciones según su contribución real al florecimiento humano, en lugar de según su conformidad con tradiciones sagradas. Esta es la razón por la cual el legado de Spinoza continuó siendo peligroso para las autoridades establecidas mucho después de su muerte. Sus ideas no eran solo filosóficamente interesantes, eran prácticamente liberadoras. Proporcionaban a las personas herramientas conceptuales para liberarse de formas de autoridad que no podían justificarse racionalmente. ¿Y qué ha sucedido con este legado en los siglos que han transcurrido desde la muerte de Spinoza? ¿Han perdido relevancia sus insights sobre la naturaleza del poder religioso y la construcción social de la autoridad sagrada? La respuesta es todo lo contrario. Sus insights se han vuelto más relevantes, no menos, a medida que hemos desarrollado una comprensión más sofisticada de cómo funcionan los sistemas de poder y control social. La psicología moderna ha confirmado sus observaciones sobre cómo las emociones básicas pueden ser manipuladas para crear dependencia. La sociología ha elaborado su comprensión de cómo las instituciones construyen y mantienen autoridad a través de la creación de realidades sociales. La crítica bíblica académica ha confirmado y extendido sus insights sobre la naturaleza humana e históricamente condicionada de los textos religiosos. Pero quizás más importante aún, vivimos en una época cuando las tecnologías de manipulación psicológica han alcanzado una sofisticación que Spinoza no podría haber imaginado. Los medios masivos de comunicación, las redes sociales, la publicidad, la propaganda política, todos emplean versiones más avanzadas de las mismas técnicas que las instituciones religiosas han usado durante milenios para influir en las emociones y las creencias de las masas. ¿Acaso no necesitamos más que nunca la capacidad de pensar críticamente sobre las afirmaciones de autoridad, de distinguir entre fuentes legítimas e ilegítimas de información, de resistir la manipulación emocional que nos haría dependientes de autoridades que no pueden justificar racionalmente su poder sobre nuestras vidas? El ejemplo de Spinoza permanece como demostración de que tal resistencia es posible y de que sus recompensas, la libertad intelectual, la integridad personal, la serenidad basada en la comprensión, valen cualquier precio que tengamos que pagar por mantenerlas. Su vida y obra representan una invitación permanente a cada generación. La invitación a tener el coraje de pensar por sí misma, sin importar cuán poderosas sean las fuerzas que se oponen a ese pensamiento libre. Esta invitación es tan relevante hoy como lo era hace más de 3 siglos, porque la necesidad humana de liberación intelectual y emocional es constante, aunque las formas específicas de opresión cambien con las circunstancias históricas. Los insights fundamentales de Spinoza sobre la naturaleza de la autoridad legítima, los mecanismos del control psicológico y las posibilidades de la emancipación racional continúan proporcionando herramientas indispensables para cualquier persona que busque vivir una vida auténtica y libre en un mundo donde múltiples fuerzas conspiran para reducir a los seres humanos a la dependencia y la confort. Mirad a crítica. Mientras sigues descubriendo estas verdades revolucionarias que han permanecido ocultas durante siglos, me pregunto, ¿desde qué país me estás viendo en este momento y qué hora es allí? Déjamelo saber en los comentarios. Es fascinante ver cómo estas ideas de Spinoza están llegando a todos los rincones de América Latina y el mundo, rompiendo las barreras que las instituciones religiosas han intentado mantener.
Y si estás viendo esto desde tu teléfono, ayúdame con un simple me gusta. Ese pequeño gesto hace que este contenido explosivo llegue a más personas que necesitan despertar de la manipulación religiosa de siglos. Tu apoyo es crucial para expandir esta revolución intelectual. También quiero pedirte algo importante. Comparte este contenido con al menos un amigo cercano o familiar que respetes. ¿Por qué? Porque lo que estás aprendiendo aquí no es entretenimiento común. Es la llave maestra para comprender cómo la humanidad ha sido engañada sistemáticamente. Tu amigo te agradecerá por toda la vida que le hayas abierto los ojos a la verdadera realidad. Ahora, continuemos desentrañando esta historia que cambiará para siempre tu perspectiva sobre el cristianismo. En los años que siguieron a la publicación clandestina del Tratado Teológico Político, en 1670, Europa Occidental experimentó una especie de terremoto intelectual silencioso. ¿Te has preguntado alguna vez cómo es posible que una sola obra, publicada anónimamente por un filósofo excomulgado que vivía en la oscuridad relativa de los Países Bajos, pudiera generar ondas de shock que llegaran hasta los pasillos del poder en Roma, París y Londres? La respuesta revela algo extraordinario sobre la naturaleza del poder intelectual cuando se encuentra con la verdad sin adornos. Las ideas de Spinoza no necesitaban ejércitos para conquistar territorio, conquistaban mentes, y las mentes conquistadas se convertían en vectores involuntarios de su propagación. Cada persona que comprendía verdaderamente sus argumentos se convertía en una amenaza potencial para toda la estructura de autoridad religiosa que había dominado Europa durante más de 1000 años. Pero la revolución intelectual que Spinoza había desatado era aún más profunda de lo que incluso sus partidarios más entusiastas comprendían inicialmente. No se trataba simplemente de que hubiera refutado algunas doctrinas cristianas específicas o hubiera proporcionado interpretaciones alternativas de textos bíblicos. Lo que había logrado era algo mucho más fundamental y devastador. Había desarrollado una metodología que hacía visible la arbitrariedad de toda forma de autoridad que no pudiera justificarse a través de la razón pura. ¿Comprendes la magnitud de esta revolución conceptual? Durante siglos, la civilización occidental había aceptado la existencia de diferentes tipos de autoridad que operaban según diferentes criterios de legitimidad. La autoridad religiosa se basaba en la revelación divina y la tradición sagrada. La autoridad política se basaba en el derecho divino o la costumbre ancestral. La autoridad intelectual se basaba en el prestigio de instituciones académicas establecidas. Cada una de estas formas de autoridad tenía sus propias reglas de evidencia, sus propios criterios de verdad, sus propias formas de inmunidad contra la crítica. Spinoza había hecho algo que parecía imposible. Había desarrollado criterios universales para evaluar cualquier afirmación de autoridad, sin importar en qué dominio operara o qué tipo de legitimidad reclamara. Estos criterios eran devastadoramente simples. ¿Puede esta autoridad explicar racionalmente por qué merece credibilidad? ¿Son sus afirmaciones consistentes internamente? ¿Son compatibles con lo que sabemos de la realidad a través de la experiencia y la investigación sistemática? La aplicación consistente de estos criterios universales tenía efectos revolucionarios porque revelaba que la mayor parte de la autoridad tradicional en todos los dominios de la vida humana no podía pasar estas pruebas básicas de racionalidad. Las instituciones que habían mantenido su poder a través de la intimidación, la tradición o la manipulación emocional se encontraban repentinamente desnudas ante el escrutinio racional. Pero ¿cómo había logrado Spinoza desarrollar esta perspectiva tan radical? ¿Qué experiencias o insights únicos le habían permitido ver a través de ilusiones que habían engañado a civilizaciones enteras durante milenios?
La respuesta requiere comprender la combinación extraordinaria de circunstancias personales e intelectuales que habían moldeado su desarrollo. Como judío sefardí, cuyos ancestros habían experimentado directamente la brutalidad de la ortodoxia religiosa, tenía una comprensión visceral de cómo las instituciones religiosas podían usar la violencia para imponer conformidad. Como comerciante que había observado de primera mano cómo funcionaban realmente los incentivos humanos, tenía una perspectiva práctica sobre la brecha entre los ideales proclamados y los comportamientos reales. Como estudiante de matemáticas y filosofía natural, tenía acceso a métodos de investigación que proporcionaban certeza racional sin dependencia de autoridades tradicionales. Pero, quizás más importante aún, como persona que había perdido todo, comunidad, familia, seguridad económica, por mantenerse fiel a la verdad tal como la comprendía, había desarrollado una independencia intelectual tan completa que podía examinar cualquier idea sin temor a las consecuencias sociales de sus conclusiones. Esta combinación de experiencia práctica, rigor intelectual e independencia personal había creado una mente capaz de insights que escapaban a pensadores que operaban dentro de las limitaciones impuestas por las instituciones académicas, religiosas o políticas tradicionales. Spinoza no tenía carrera que proteger, patrones que complacer o reputación social que mantener. Esta libertad le había permitido seguir sus investigaciones racionales a donde quiera que lo llevaran, sin importar cuán disruptivas fueran las conclusiones. ¿Y a dónde lo habían llevado exactamente estas investigaciones cuando las aplicó específicamente al análisis de la naturaleza humana tal como se presenta en la narrativa bíblica del Génesis? Los resultados eran devastadores para toda la antropología cristiana tradicional. Spinoza demostró que el relato de la creación de Adán y Eva no era simplemente factualmente incorrecto, era conceptualmente incoherente como descripción de la relación entre lo divino y lo humano. Más importante aún, reveló que esta narrativa funcionaba como una construcción ideológica sofisticada diseñada para naturalizar y legitimizar relaciones específicas de poder que beneficiaban a quienes controlaban las instituciones religiosas. La narrativa de la creación de Eva a partir de la costilla de Adán, por ejemplo, no era una descripción inocente de eventos cósmicos. Era una legitimización mítica de la subordinación femenina que presentaba esa subordinación como orden natural establecido por el creador del universo. Esta naturalización de relaciones de poder históricamente contingentes era precisamente lo que hacía que las narrativas religiosas fueran tan efectivas como herramientas de control social. ¿Ves la genialidad siniestra de esta construcción? Al proyectar relaciones de dominación terrestres hacia el nivel cósmico, la narrativa las hacía aparecer como aspectos inalterables de la realidad más que como construcciones sociales que podrían ser diferentes. Las mujeres no estaban subordinadas porque así lo habían decidido los hombres en contextos históricos específicos. Estaban subordinadas porque así las había creado Dios desde el principio del tiempo. Este mismo mecanismo operaba en todas las dimensiones de la narrativa adámica. La autoridad patriarcal no era una convención social desarrollada para servir intereses masculinos, era el reflejo terrestre del orden celestial. La propiedad privada no era una institución económica diseñada para beneficiar a quienes controlaban recursos. Era la extensión natural del dominio que Dios había otorgado a Adán sobre la creación. La obediencia a autoridades religiosas no era sumisión política, era participación en la misma sumisión que Adán debía a su Creador.
Spinoza comprendió que esta narrativa no describía eventos históricos reales, sino que construía un marco conceptual que predisponía a las personas a aceptar como naturales e inevitables relaciones de poder que en realidad eran artificiales y modificables. La historia de la caída era particularmente insidiosa, porque establecía que cualquier resistencia a estas relaciones de poder era literalmente diabólica, una repetición del pecado original que había traído sufrimiento al mundo. ¿Qué tipo de control psicológico puede ejercer una narrativa que presenta toda forma de cuestionamiento de la autoridad establecida como participación en el pecado cósmico original? ¿Cómo resistes un sistema de poder que ha conseguido que la resistencia misma parezca moralmente ilegítima? La respuesta de Spinoza era característicamente radical. Demostrar que toda la estructura conceptual sobre la cual se basaba este sistema de control era internamente contradictoria e incoherente. No era necesario confrontar directamente las afirmaciones específicas de autoridad religiosa. Bastaba con exponer las incoherencias lógicas en los fundamentos conceptuales sobre los cuales se basaban todas esas afirmaciones. En su análisis, el concepto mismo de pecado original era lógicamente imposible. Si los seres humanos habían sido creados por un Dios perfecto, ¿cómo podían ser intrínsecamente defectuosos? Si Dios era verdaderamente omnisciente, ¿cómo podía haber creado seres que actuarían de maneras que él desaprobaba? Si era verdaderamente omnipotente, ¿por qué permitiría que sus criaturas se corrompieran en lugar de mantenerlas en su estado original?